Volvemos de publicidad y continuamos con la columna. Para esta segunda parte del programa hemos regresado al plató para recibir como invitada a Laura Segura, jefa de la Unidad contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno. Con ella hablaremos de las diferentes acciones que se realizarán por el próximo 25N, entre otros asuntos. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenida, Laura. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias. Una de las principales acciones que la pasada semana se anunció y que ya tuvo su eco entre la ciudadanía y entre las mujeres melillenses es esa jornada sobre periodismo y violencia de género que se realizará en delegación del Gobierno. Cuéntanos un poco de qué va a tratar. Pues sí, la jornada de periodismo y violencia de género es una jornada que parte de la delegación, de la unidad de coordinación, pero que también son unas jornadas que las propias compañeras de los medios de comunicación venían diciendo que eran necesarias. Deben de ser necesarias para las compañeras y los compañeros de los medios. Y yo creo que son fundamentales. Hemos anunciado unas jornadas que se hacen además en colaboración con la Asociación de la Prensa de Melilla. Hemos participado además con compañeras de los medios a la hora del diseño de la jornada y vienen dos ponentes como son Carolina Pecharromán y Macarena Baena Garrido, que son dos periodistas con un bagaje en materia feminista dentro del periodismo, yo creo que bastante importante. Una de ellas, Carolina, es redactora y editora de Igualdad en Televisión Española, lleva un programa que es El Objetivo Igualdad, que lleva una serie de actividades y programas destacados en distintas materias de igualdad, desde la violencia de género como igualdad en todos los ámbitos. Y Macarena Baena igualmente es de la agencia EFE, del Feminista, y yo creo que son súper necesarias porque los medios de comunicación son claves en las actuaciones contra la violencia de género, en la sensibilización, en la educación, porque al final sois portavoz, sois voz también y educáis, como educan también los centros educativos, y creemos que trabajar el periodismo es trabajar también en igualdad. Macarena lo dice así además, dice, trabajar dentro del periodismo no puede ser un periodismo con perspectiva de género, porque si no, no sería periodismo. El periodismo tiene que ser feminista, porque es la única manera de verdaderamente ser objetiva. Y yo creo que la clave de esta jornada es sobre todo visibilizar cuáles son buenas prácticas en el periodismo y en los medios de comunicación, así también como en televisión, y poner también sobre la mesa pues todo aquello que también, como el resto de actividades y de profesiones, están atravesadas también por esos egos machistas y que podemos corregir e ir quitándonos esas mochilas de machismo que todos y todas llevamos. Me voy a tirar al barro porque estamos en terrenos de comunicación, de medios de información. ¿Y cuál sería, bajo tu punto de vista, el principal fallo que cometen los medios de comunicación a la hora de trasladar esa información de la violencia de género? Hay un fallo que no es solo de los medios de comunicación, yo creo que es un fallo general, pero claro, también los medios lo transmiten, incluso yo a veces también, y es que nos centramos mucho solo en los datos. Cuando damos ruedas de prensa, por ejemplo las de la propia unidad, hablamos de los datos, denuncias de violencia de género, número de llamadas al 016 y tal cual, pues los medios de comunicación lo transmitís. Y al final, aunque los datos son clave y son fundamentales y ponen realidad también a lo que es la violencia de género, pero se produce una especie de distanciamiento de la sociedad sobre la verdadera problemática y la verdadera realidad y la crueldad de la violencia de género. Y eso es algo que nos pasa como sociedad, pero también nos pasa a los medios, porque al final es el objetivo y es lo que transmitimos. Y yo creo que al final es importante también, con el cuidado y el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos con el que se tienen que dar las noticias, evidentemente, poner la clave a veces todavía en elementos que no deberíamos de destacar. Quizá pues, cuando ha habido una víctima mortal a nivel nacional se sigue hablando a veces de cómo era el agresor, se sigue poniendo un poco la lupa en cuál era la situación del señor, y yo creo que a la hora incluso de decir el propio titular seguimos quitando
la importancia a la verdadera persona que ha acabado con su vida, que es el delito de agresión por violencia de género, y las víctimas mortales a veces incluso en ese momento pasan a ser secundarias. ¿Se puede decir entonces que esa información, esa comunicación se edulcora o se dulcifica, quitando, pues como bien tú dices, el objetivo principal, que es denunciar y reivindicar pues un hecho que ha pasado, y se pone el foco pues sobre el agresor antes que en la víctima? Sí, se sigue normalizando la situación, se sigue tratando como un suceso aislado, y esto nos pasa como sociedad, pensar que la violencia de género es un suceso, una situación que se da en un momento determinado, y quizá tendríamos que tener una cobertura especial siempre al área, lo que es la parte de violencia de género, como problema estructural y como base al final de nuestra cultura y de nuestra sociedad. Aspectos muy interesantes que serán tratados el próximo sábado 19 de noviembre. ¿Será abierto para toda la ciudadanía o habrá algún método de inscripción previo? Son abiertas. Todas las jornadas que hemos hecho desde la unidad intentamos que sean abiertas. Melilla es pequeña y yo creo que en los espacios que solemos organizarlas suele haber un aforo importante y entra casi todo el mundo. Así que normalmente no hacemos nada con inscripción porque queremos que llegue a todas las personas. Además, yo creo que aunque son una jornada de periodismo y violencia de género, son interinstitucionales también, porque creemos que es importante que el resto de las instituciones también conozcan el trabajo del periodismo, así como a su vez hay una relación entre profesionales que trabajan directamente con la violencia de género y los medios de comunicación a su vez. Así que son abiertas, están invitadas además todas las instituciones, también entidades y organizaciones que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género, y están abiertas a la sociedad, y así se han anunciado para que pueda ir quien quiera. Serán por la mañana, es cierto que es un sábado, que es cuando los medios de comunicación tenían una mejor disponibilidad, y haremos un pequeño descansito con un desayuno para poder también poner ahí una puesta en común, y luego tendremos una mesa redonda en la que participaré yo como jefa de la unidad, las dos ponentes y una compañera local, Sara Uche. Intentaremos poner un poco sobre la mesa todas esas prácticas que comentábamos, y sobre todo buenas prácticas también. Pues recogemos esa invitación y os la trasladamos a todos nuestros espectadores, para que si lo deseen puedan acercarse a esta jornada de este próximo sábado. Esta es una de las acciones que tiene delegación preparada por el 25N, que es el Día contra la Violencia de Género, pero imagino que el programa será más amplio. Cuéntanos qué también podrán disfrutar, entre comillas, los melillenses. Sí, el 25 de noviembre normalmente nos sumamos siempre a lo que hace la Consejería de Igualdad, porque creo que es fundamental esa coordinación, y así se demuestra siempre, interinstitucional, que tenemos entre la Consejería y la Delegación, pero a su vez también pues hacemos una lectura del manifiesto el propio día 25, siempre hacemos una hora antes a la lectura del manifiesto institucional, que es el manifiesto que tiene lugar en la ciudad, pero nosotros hacemos algo más pequeñita en la delegación, simbólica también, y a su vez tenemos el reconocimiento Menina, que es el reconocimiento más importante que se da a nivel nacional en materia de violencia de género, y lo haremos el día 24 en el IES Virgen de la Victoria a las 12 de la mañana. Y bueno, ya anuncio aquí a quienes se le da este año el reconocimiento Menina, y es a dos personas, dos hombres que llevan muchísimos años pero que en este momento no están trabajando en el ámbito de la violencia de género. Son dos policías nacionales de la UFAM, uno de ellos ya jubilado, Ángel Cátedra, que ha estado casi, creo que son 13 años trabajando al servicio de protección e investigación de las víctimas de violencia de género, y a Juan Carlos Barranco, que recientemente dejó la UFAM y ha pasado a otro de los cuerpos. Y creíamos que era importante sobre todo reconocer el trabajo y la labor de estas dos personas, porque más allá del trabajo que han realizado como responsables de sus cargos en la UFAM, han sido dos personas que han hecho un acompañamiento a las víctimas desde la sensibilidad, desde la formación, desde el respeto y el cuidado. Y yo creo que es un reconocimiento que no solo hace la unidad, sino que yo creo que en palabras de las propias víctimas sería un reconocimiento importante. De hecho, por ejemplo, Ángel hace ya muchísimo que se fue en el 2019, y hay mujeres que todavía lo recuerdan, y el trabajo y el tacto que ha tenido siempre y el acompañamiento tan importante que les ha hecho, y Juan Carlos, que se ha ido muy recientemente, y no queríamos que dejara su etapa de trabajo en violencia de género sin un reconocimiento tan importante como este. ¿Y cuándo será esa entrega de premios? El día 24 a las 12 de la mañana, en el IES Virgen de la Victoria. Esta es parte de ese programa. También la pasada semana se anunció un hecho, por así decirlo, relevante también para la ciudad autónoma de Melilla,
que es esa creación del Centro Crisis 24 Horas para la atención de víctimas de violencia sexual, un centro que estará, por así decirlo, coordinado también junto con la Consejería de Igualdad, pero en el que es financiado por el Ministerio. Cuéntanos un poco cuáles son los principales objetivos de este centro y cómo se trabajará. Sí, los centros de crisis son una exigencia ya. Sabemos que se trabaja en violencia de género y llevamos trabajando desde el 2004. La Ley Integral contra la Violencia de Género pone las bases tanto en la atención, en la protección, todo lo que tiene que ver con la prevención de la violencia de género, pero siempre centrada en aquellas relaciones que se hayan dado en el ámbito de la pareja o expareja. Pero tenemos una exigencia tanto a nivel nacional con el Pacto de Estado como a nivel internacional. El protocolo del Convenio de Estambul así lo exige y tenemos todavía carencias en ese sentido, y así lo detectaba el gremio que analiza cuál es el avance en violencia de género en nuestro país, y aunque son muchos y sabemos que España es pionera en la lucha contra la violencia de género, nos queda todavía equiparar derechos de las mujeres víctimas. Y violencia de género, yo siempre lo digo, y estamos haciendo un trabajo importante en eso, sobre todo en concienciar a la ciudadanía, que no es solo la violencia de género que se da en el ámbito de la pareja o expareja, que la ley integral surge en un momento concreto para poner fin a esa situación dentro de las violencias, pero que hay más violencias de género, que son todas aquellas que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, y las violencias sexuales son una de estas violencias. Así que los centros de crisis surgen también de la mano de esta ley del sí es sí, porque son elementos fundamentales para poner sobre la mesa también cuáles son realmente las violencias sexuales que se están dando en nuestro país y poner los datos, porque solo tenemos los datos de aquello que se denuncia. La violencia sexual no se denuncia. La violencia sexual está infradenunciada, se denuncia un 8%, así lo decía la macroencuesta del año 2019, y sin embargo sabemos que se producen violencias sexuales que están totalmente silenciadas, y hay que dar respuesta a las mujeres. Los centros de crisis 24 horas van a atender a mujeres que hayan sufrido violencia sexual en este sentido, que quieran denunciar, pero también que no quieran denunciar, mujeres que hayan sufrido de las violencias sexuales en periodos anteriores de su vida, o a personas que quieran acompañar a estas mujeres. Y esto es importante porque otro de los datos que decía la macroencuesta es que la mayor parte de las mujeres que han sufrido una violencia sexual la han sufrido sobre todo hace tiempo. Muchas de ellas, creo que eran en torno a un 40%, decían que la habían sufrido siendo menores de edad. Así que tenemos que ver qué ha pasado realmente en nuestro país en este sentido, en el sentido de la violencia sexual, que creemos que es fundamental empezar a sensibilizar y a visibilizar esta problemática. Y la ley, uno de los ítem y de los valores fundamentales que contempla, aparte de todo lo que tiene que ver con poner el consentimiento en el centro, acabar con el abuso como tal y hablar de agresión sexual en los casos de agresiones, y otro de los elementos es el acompañamiento, equiparar las víctimas de violencia de género en el ámbito de la pareja o expareja, y equiparar todas las violencias de género, y en este caso las violencias sexuales, en cuanto a derechos asistenciales, en cuanto a las ayudas económicas, las rentas activas de inserción, etcétera. Como bien has dicho, hablándonos sobre este centro, y como dato que también recalcó la consejera de Igualdad, Elena Fernández Treviño, es que la violencia sexual es una de las menos denunciadas y de las menos visibles. ¿Cuál es la situación? Me voy a centrar en los datos. ¿Cuál es la situación aquí en Melilla? Sí, es que los datos son fundamentales. De hecho, lo importante de esta ley es que también va a venir a poner datos, como lo va a hacer también la ley, y que ya lo está haciendo, la 8/2021, que habla de violencia de menores hacia menores y adolescentes, que esa es otra ley fundamental, porque también nos va a hablar de violencias sexuales. Y en Melilla los datos que tenemos, porque bueno, los que tengo yo como jefa de la unidad, son pocos en el sentido de que yo solo tendría aquellos que ofrece el Ministerio del Interior. Biogen, que es la herramienta que utilizamos desde la delegación del Gobierno, es una herramienta que solo contempla el seguimiento a las mujeres víctimas de violencia de género según la Ley 1/2004. Es decir, yo solo hago el seguimiento de esos 208 casos activos en violencia de género en nuestra ciudad que están dentro de esa ley. Todas las violencias sexuales quedan fuera, y ese seguimiento que hacemos desde la unidad no se puede hacer. Es una demanda de las unidades, y yo creo que es un paso que se dará. Estamos dando pasos de gigante, y se integrará seguro a esta plataforma, o se crearán otras plataformas para poder hacer este seguimiento. Y si tenemos los datos, en Melilla es fácil,
porque contamos con una coordinación absoluta con la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto Guardia Civil como Policía Nacional y local, y cuando se da una agresión, pues evidentemente nos llaman, y sobre todo cuando se da una agresión y hay una mujer que necesita un recurso. Que esto es importante también, porque hay personas que piensan que cuando se da una agresión, lo normal es que se dé una agresión por parte de alguien a quien no conocemos. Y las agresiones en su mayoría se dan por personas que sí conocemos. Y en la situación, por ejemplo, de pandemia, ha habido situaciones de agresiones y hay personas que pueden necesitar salir de su casa. Hablamos de que puede ser un familiar o una persona con la que trabajabas también y que estabas de empleada en el hogar, y entonces necesitan un recurso asistencial. En esos momentos, cuando Fuerza y Cuerpos también nos llaman para decirnos: Laura, necesitamos un recurso para esta mujer, o a ver si podemos acompañarla de esta forma, o hay un espacio fuera para ella y a lo mejor es importante derivarla, etcétera. Pero lo que tenemos son los datos del Ministerio de Interior. ¿Qué datos tenemos? Son pocos. Y esta es una de las problemáticas con las que encontramos en violencia sexual, que hay pocos datos porque está poco denunciada. Entonces, si no recuerdo mal, el año pasado fueron agresiones, 20 tantas agresiones, 23 puede ser. Son muchas agresiones, pero claro, hablamos de violencia de género, y cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de unas 250 denuncias al año. Y en violencia sexual no estamos teniendo denuncias prácticamente. Entonces, la importancia también de esta ley es que vamos a intentar que las mujeres empiecen a verbalizar, y si no quieren denunciar, que esto yo siempre lo digo, que muchas mujeres no quieren la parte que tiene que ver con lo judicial, que por lo menos tengan derecho a todo lo que son los derechos de una mujer víctima de violencia de género. En cuanto a esta violencia sexual, estabas comentando de que podía venir también por parte de personas que conozcan, que no son denunciadas tampoco, que es menos visible. Hace 2 meses también hubo un boom a nivel nacional de esa sumisión química con el fin de esta violencia sexual. Ese boom coincidió también aquí con las fiestas patronales, pero afortunadamente no se registró ningún caso o ninguna denuncia sobre esta sumisión química. Sin embargo, el tiempo va pasando, el boom se ha callado, por así decirlo, ya no se oye tanto, pero eso sigue existiendo. No sé si aquí en la ciudad de Melilla se ha registrado posteriormente algún caso, o sin embargo se sigue manteniendo esa cifra entre comillas positiva. Sí, en verano tuvimos ese auge del fenómeno pinchazo, que es cierto que se establecieron protocolos, sobre todo porque era un fenómeno reciente que venía además no solo en España, que se estaba desarrollando en otros países, y que no sabíamos también si los pinchazos iban asociados a sumisión química. En España, si no recuerdo mal, cuando se elaboró el protocolo no había habido sumisión química relacionada con los pinchazos. Evidentemente el pinchazo es una agresión que tiene connotaciones de género porque eran las mujeres las que eran agredidas con estos objetos punzantes, pero no había habido sumisión relacionada. El problema de la sumisión química se está dando en nuestro país desde hace mucho más. Hace años que ya se está dando y sí se siguen dando casos. Es una realidad que en este caso no está teniendo tanta relación con el tema de las agresiones con los pinchazos. En Melilla no ha habido ningún pinchazo, no ha habido sumisión química que sepamos. Es cierto que hubo una cierta alerta en las fiestas patronales porque hubo alguien que se desmayó o se mareó, se sintió indispuesta, y hubo un cierto miedo en ese sentido, porque es que el miedo estaba ahí, que esa es la parte también que tiene que ver con todo lo que yo decía, que es una agresión machista, generar miedo a las mujeres en los espacios de ocio. Yo misma he llegado a tener miedo en algún espacio, es que es así, decíamos a ver si por mano vamos a tener la sensación de un pinchazo. Entonces esa sensación se generó, pero es verdad que no tuvimos en la ciudad. Se dio toda la información llegó al punto violeta, se repartió la información, bueno, Ingesa también la tenía, Cruz Roja también, y hemos estado pues alertas por si sucedía, que la atención fuera rápida y que sobre todo se tomaran las medidas que hay que tomar en el caso de una agresión. En este sentido, pues por todo lo que puede suponer en cuanto a enfermedades de transmisión sexual, pues hay muchas connotaciones que tienen los pinchazos y que todavía pues evidentemente estamos pendientes. Pues nos quedamos también, entre comillas, también valga la redundancia, con ese positivo dato de que aquí en Melilla pues en ese sentido no se ha avanzado, pero que sí que hay que tener cuidado, y como bien decía, pues cualquier mujer, cualquier chica que salga pues sigue todavía con ese miedo de qué le puede pasar o si puede ser víctima de este tipo de violencia.
En cuanto a los datos de la violencia de género, los que sí corresponden a tu unidad, acababas de mencionar que había 208 casos activos aquí en Melilla. ¿Se ha incrementado este número de casos en los últimos meses? Sí, tenemos un incremento importantísimo en las mujeres con protección. De hecho, yo creo que nunca habíamos tenido tantas mujeres en Biogen. Es algo no solo de Melilla, es algo a nivel nacional. De hecho, lo compartimos el resto de las compañeras de las unidades de violencia. Hay un aumento importante de mujeres en Biogen. Esto también tiene que ver con las últimas instrucciones que tenemos en Biogen. Hay mujeres que están, aún habiendo salido a suelto el agresor o haberse sobreseído, etcétera. Por ejemplo, determinados casos se siguen haciendo un seguimiento dependiendo de las circunstancias o porque se ha podido retirar la denuncia, pero la policía sigue acompañando, sigue llamando con cierta asiduidad. Tenemos en torno a 200, es verdad que hay días que son 206, va subiendo y bajando porque cada día pues se activan e inactivan mujeres, pero tenemos el dato más grande que tenemos, por lo menos desde que yo llegué a la unidad, estábamos en 147 en aquel momento, si no recuerdo mal, en noviembre del 2019, y estamos en más de 200. Normalmente en los casos que están en Biogen son con seguimiento policial, luego están las que tienen una orden de protección, que es un dato siempre un poco menor, puede estar en torno a 90, 100, etcétera. Pero los datos de violencia de género también, ya lo digo porque están aumentando en cuanto a denuncias, siempre digo en cuanto a denuncias. Estábamos viendo una reducción importante de las denuncias cuando sucedió la pandemia, incluso después de la pandemia, cuando volvimos a cierta normalidad, no retomábamos el ritmo de denuncias que había anteriormente, pero yo reconozco que en los últimos meses sí estamos teniendo muchísimas denuncias. De hecho estamos en torno a 30 denuncias al mes, es decir, una denuncia diaria. Se acumulan en gran parte en los fines de semana, pero estamos teniendo 31 denuncias. Así que sí tenemos un aumento importante. Yo creo que incluso puede ser que aumente el número con respecto al 2019, que es el año que yo tomo como año de un poco de normalidad para tomar de referencia. Así que sí ha aumentado las denuncias. Positivo, sí, positivo que se está denunciando. Por otro lado, decir siempre que la denuncia pues no es la realidad de la situación de violencia, que se denuncia en torno a un 25% de la violencia de género, y en cuanto a lo que tiene que ver con violencia de género en el ámbito de la pareja, y por lo tanto los datos son mucho mayores. Un dato bastante relevante y también, por así decirlo, impactante, ¿no? Porque es una denuncia, como has dicho, diaria, que se concentra también, cuanto más, en el fin de semana. Nos estamos quedando sin tiempo, es un tema que podríamos estar aquí hablando largo y extendido, pero no me gustaría terminar esta entrevista sin hablar antes un poco sobre la ley Sí es Sí, un gran avance para la lucha de la mujer aquí a nivel nacional, que recientemente ha sido aprobada, pero que la ciudadanía sigue teniendo cierto desconocimiento y no sabe cuáles son los objetivos principales de esta ley. No sé si nos la podría explicar brevemente para poder cerrar esta entrevista. Sí, es fundamental explicar, hacer pedagogía de esta ley y que la sociedad entienda la importancia de ella, como lo fue la ley 1/2004, la ley de violencia de género. Este año hicimos también jornadas de formación enfocadas en violencias sexuales, y dentro de esas jornadas que tenían que ver sobre todo con el ámbito sanitario, se hizo un análisis de la ley. Lo hizo la fiscal de violencia de género, Laura Santapau, porque creíamos que era fundamental hacer esa pedagogía. También en las fiestas patronales intentamos hacer pedagogía de la ley, que la ciudadanía entienda que es un avance clave, que también es una exigencia que teníamos como país, porque tenemos que avanzar en las distintas formas de violencia de género, más allá de la violencia de género en ámbito de pareja, y la ley tiene una serie de elementos fundamentales. Ya lo comentaba anteriormente. Uno es dar a las víctimas de violencia sexual los derechos que le corresponden como víctimas de violencia de género. Tenemos por un lado un avance fundamental también, que son el análisis de los feminicidios, y dentro de los feminicidios también hay víctimas de violencia sexual. De hecho, la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, anunciaba, lo ha hecho de forma semestral, cuáles eran los datos de feminicidio en nuestro país, más allá de los datos que veníamos contabilizando, y contabilizamos 19 feminicidios, mujeres que habían sido asesinadas en distintos contextos que tienen que ver con ser mujeres y con género, y de esos feminicidios 3 eran feminicidios sexuales. Es decir, la violencia sexual afecta a derechos fundamentales de la mujer, a la libertad, a la integridad física, a la igualdad, incluso a nuestra propia vida.
nos asesinan también en ámbitos de violencia sexual. Laura Luelmo fue asesinada, fue un feminicidio sexual que hoy día no está en las estadísticas de violencia. La ley del solo sí es sí pone el consentimiento en el centro, quizá ahí ha habido uno de los grandes debates. La cuestión del consentimiento es fundamental, poner el consentimiento, pero también tenemos que tener en cuenta que el consentimiento a veces puede estar viciado y las mujeres en prostitución consienten a cambio de que se les pague, ¿no? Y hablamos de mujeres en situaciones de una vulnerabilidad en prácticamente el 99% de los casos extremas, mujeres con menores a su cargo y que están en muchos casos y en su mayoría en explotación sexual. Entonces el consentimiento es fundamental, pero tenemos que seguir avanzando ahí. Elemento fundamental también, eliminar el concepto de abuso. El abuso, ya en sí el término, si lo contemplamos a gran escala, el abuso habla de uso, por lo tanto abusar es usar de más, es poner a la mujer como objeto y por lo tanto era fundamental hablar de agresiones y yo creo que la ley del sí es sí sobre todo pues pone sobre la mesa un momento clave que es una respuesta social, una respuesta del movimiento feminista a la sentencia de la manada. Y así lo han hablado todas las especialistas y los especialistas en nuestro país, lo habla la propia delegada del gobierno y la ministra en este caso, y la ley del sí es sí es la ley de la víctima de la manada, como la ley de violencia de género tenía una protagonista clave y yo creo que se dio respuesta que fue Ana Orantes, ¿no? A partir del asesinato de Ana Orantes hay un momento, un antes y un después en la visibilización de una realidad que había en nuestro país y yo creo que la víctima de la manada puso sobre la mesa cuáles eran las situaciones de las mujeres, en qué situaciones nos encontrábamos cuando estábamos en ambientes de ocio y cómo seguíamos siendo cuestionadas por la justicia cada vez que denunciábamos una violencia sexual. Así que creo que son los elementos clave. Respuesta institucional en violencia sexual, poner el consentimiento en el centro y hablar de agresión sexual. Pues nos quedamos con este gran avance de la sociedad, pero también este gran avance para la lucha feminista en nuestro país. Muchísimas gracias por haber venido al programa, Laura, por habernos hablado de este tema tan importante y solo nos queda darte las gracias. Gracias a vosotras siempre. Hasta aquí el programa de hoy. Nos vamos sin antes dejaros con más programación de Popular Televisión Melilla. Nosotros nos despedimos, les deseamos que pasen una feliz noche.